Hola, muy buenas. Bienvenido a este vídeo. Si has entrado en este vídeo es porque probablemente tengas algún problema con tu ordenador o probablemente necesitas resolver alguna configuración en Windows 10. Pero antes de entrar en materia, me gustaría decirte dos cosas. Este canal está dedicado a solucionar problemas y configuraciones en Windows 10, por lo que si estás interesado o no encuentras aquí, en este vídeo, la solución a tu problema, te invito a que aquí arriba, en la tarjeta que te dejo, hagas clic y te llevará a una gran lista de reproducción con diferentes temáticas y diferentes vídeos dedicados a Windows 10. También te quiero decir que aquí abajo, a la derecha, tienes el botón de suscribirte. Si este vídeo soluciona tu problema, te invito a que te suscribas, ya que así también nos ayudarías a nosotros a seguir creciendo en YouTube. Lo segundo es que si no encuentras en esta gran biblioteca de vídeos en YouTube lo que estás buscando, te invito a que entres a nuestra página web, que allí también encontrarás diferentes temáticas y diferentes tutoriales relacionados con Windows 10, MikroTik y más configuraciones. Y ahora, sin extenderme más, vamos a entrar en materia. Hola, ¿qué tal? Si lo que quieres saber es de cuántos bits es tu sistema operativo, hay muchas formas de llegar a ese tipo de información, pero bueno, la más sencilla es en el icono que tenemos en el escritorio llamado este equipo, vamos a dar clic derecho sobre él y nos vamos a dirigir a la opción propiedades. Cuando vamos a la opción propiedades nos abrirá una ventana de sistema, ¿vale? Y en la parte derecha de esta ventana, en el apartado sistema, buscaremos tipo de sistema. Si nos fijamos un poco más a la derecha, veremos que el tipo de sistema operativo es de 64 bits. Y bueno, también nos muestra un poco más de información sobre el procesador o memoria RAM, pero en este caso el tema que nos trae es el tipo de bit que tenemos en nuestro sistema operativo. Cerramos esta ventana. Si por casualidad a ti este icono de este equipo no te aparece, aquí arriba a la derecha te voy a dejar una tarjeta que te va a llevar un vídeo donde verás cómo mostrar los iconos en el escritorio, ya sea el icono de este equipo, el icono de red o el de la papelera de reciclaje. Pero tampoco te preocupes, ya que si aquí no te aparece este icono, vamos a abrir el explorador de archivos y veremos que en el menú que nos aparece a la izquierda tenemos este equipo. Pues hacemos los mismos pasos. Vamos a dar clic derecho sobre este equipo, propiedades, y nos va a dirigir a la misma ventana que hemos visto anteriormente. Sistema, tipo de sistema y la cantidad de bits de nuestro sistema operativo. Bueno, este es el vídeo. Ya vimos que es un vídeo relativamente corto y sencillo y espero que te haya podido ayudar.